Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi al-ajma'in. Ma'bad. En el día de hoy vamos a concluir lo que tiene que ver con las escuelas de jurisprudencia faltantes, entre las que hemos estudiado. Vamos a empezar con la escuela al-Zawri. Su fundador, el imán Sufyan al-Zawri, nació en Kufa en el año 719 y luego de estudiar de forma exhaustiva y profunda las hadís y jurisprudencia, es decir, hadís y fiqh, se convirtió en el principal jurista de la escuela de hadís de Kufa. Mantenía puntos de vista similares a los de su contemporáneo Abu Hanifa, aunque se opuso al uso de la analogía, es decir, se opuso al uso del qiyas y de la preferencia, el ihtisa. Entre el imán al-Shafi'i y los funcionarios del Estado abasida tuvieron lugar una serie de confrontaciones debido a su naturaleza franca y su rechazo a dar soporte a las políticas de Estado que contradijeran la Sharia. El califa al-Mansur, que gobernó entre el 759 y el 764, envió una carta al imán al-Zawri pidiéndole que aceptara el cargo de juez de Kufa, con la condición de que no dictara nada que fuera en contra de la política de Estado. Al recibir la carta, Sufyan la rompió y la tiró al río Tigris, con aversión, pero en consecuencia se le forzó a abandonar su papel de instructor y a huir para salvar su vida. Permaneció en el exilio hasta su muerte en el año 777 después de Cristo. ¿Cuáles fueron las causas de la desaparición de la escuela Zawri? Entre los principales factores tenemos dos de gran relevancia. El primero, el imán pasó parte de su vida exiliado y por tanto no tuvo la oportunidad de atraer un número elevado de estudiantes que hubieran podido extender sus opiniones posteriormente en círculos de aprendizaje. Como segundo punto, pese a que llevó a cabo algo de compilación considerablemente extensa con sus interpretaciones, solicitó en su testamento que su principal estudiante, Amr ibn Saif, eliminara todas sus escrituras y quemara aquellas que no pudiera. Amr debidamente destruyó los escritos de su instructor, pero muchas de las ideas del imán fueron registradas por estudiantes de otros imames y con ello han sobrevivido hasta hoy, aunque no de forma organizada. La siguiente escuela que tomaremos será la escuela Zahiri. La escuela Zahiri fue creada por el imán Daud ibn Ali, quien nació en Kufa en el año 815. Sus primeros estudios de jurisprudencia fueron de la mano de los estudiantes del imán Shafi'i, pero luego se inclinó hacia el estudio del hadís y se unió al círculo del imán Ahmad ibn Hanbal. Continuó estudiando de la mano del imán Ahmad hasta que fue expulsado de sus clases por expresar la opinión de que el Corán era de nueva existencia, es decir, era muhaddith, y por tanto creado, opinión que iba en completa concordancia con la opinión de la corriente mu'tazila. Tras su expulsión, tomó un camino de razonamiento independiente basado en los significados aparentes y literales, es decir, zahir, y de ahí el nombre de su escuela, de los textos coránicos y de la sunna. Y fue debido a este enfoque que su escuela fue denominada la escuela Zahiri o literalista. En él empezó a ser conocido como Daud al-Zahiri o Daud el literalista. ¿Cuáles fueron las fuentes de la ley para la escuela Zahiri? Primero, el Corán y la sunna. Tal como todos los demás imames, el imam Daud consideró el Corán como la fuente primordial de la ley islámica, seguido por la sunna. Sin embargo, solo consideraba válidas las interpretaciones literales de sus textos. En otras palabras, tan solo se aplicarían en circunstancias que particularmente se describen. La tercera fuente sería el consenso de los compañeros del profeta. Obviamente, concluyó que su unanimidad tan solo podía darse en aspectos legales revelados al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y de este modo conocidos a los compañeros, o dados a conocer a los compañeros, aunque por alguna razón u otra no habría sido narrados
no hayan sido narrados como hadís. Por tanto, el consenso de los compañeros no era para el imán Daud un resultado de deducción analógica, es decir, el consenso de los compañeros para él no era el resultado del qiyas, sino de una revelación transmitida por parte del profeta Muhammad. En el caso de la analogía, qiyas, puesto que el imán Daud limitó la aplicación del Corán y la Sunna a su significado literal, automáticamente negó la validez de las promulgaciones basadas en cualquier forma de opinión razonada, incluyendo la analogía deductiva. Sin embargo, el principio de significado sobreentendido, o mafhum, que aplicó al Corán y la Sunna en sustitución de la analogía, resultó ser prácticamente indistinguible de la analogía deductiva. En relación a los principales estudiantes de la escuela Zahiri, tenemos que debido al limitado espectro de esta escuela y la ausencia de eruditos notables a la hora de transmitir sus principios y edictos, el madhab no duró demasiado tiempo. De hecho, no logró establecerse con firmeza en ninguna zona del imperio musulmán durante la vida del imán Abu Daud, ni en el siglo y medio posterior a su muerte. En épocas posteriores, todos los eruditos que negaron la validez de la analogía deductiva fueron etiquetados como Zahiri, pese a no haber estudiado de Abu Daud, ni de sus estudiantes, ni haber leído ni siquiera sus trabajos. El estudiante más notable de la escuela Zahiri fue un brillante erudito español del siglo XI llamado Ali ibn Ahmad ibn Hazm al-Andalusi, quien murió en el año 1070. Ibn Hazm vivificó su escuela y la defendió en numerosas obras excepcionales que escribió sobre las distintas ramas del estudio del Islam. Por ejemplo, Ihkam al-Ahkam en la materia de la teoría legal, o Usul al-Fiqh al-Fisal en cuanto a teología, a Aqida, al-Muhallah en cuanto a jurisprudencia, entre otros. Debido a los incansables esfuerzos del imán al-Hazm, la escuela se afianzó en la España islámica en la que floreció y de allí se extendió a algunas zonas del norte de África y a otros lugares. Prevaleció en España hasta que el Estado Islámico empezó a desmoronarse a principios del siglo XV. Con la desaparición del Estado Islámico de Al-Andalus, la escuela también desapareció, dejando atrás tan solo unas pocas obras académicas, la mayoría de las cuales son las del propio Ibn Hazm. En cuanto a la escuela Yaridi, o Yaridi, el fundador de esta escuela fue el imán at-Tabari, quien vivió entre los años 839 y 923 de la era cristiana, cuyo nombre era Muhammad ibn Jarir ibn Yazid at-Tabari, quien nació en la provincia de Tabaristán en el año 839 y alcanzó un alto grado de competencia en las materias del hadith, jurisprudencia e historia. Como jurista viajante estudió los sistemas del imán Abu Hanifa, del imán Malik, del imán Shafi'i y otros. Durante los primeros 10 años tras su retorno de Egipto, siguió de forma estricta la escuela Shafi'i. Al final del período fundó una escuela propia cuyos seguidores se llamaban a sí mismos Yaridi, por el nombre de su padre fundador. Pero la escuela cayó en el olvido de forma relativamente rápida. Ibn Jarir resaltó por su excepcional comentario del Corán que llamó Jame el-Bayan, o compendio de las evidencias, y que es conocido como Tafsir at-Tabari. De igual importancia y fama fue su obra de historia denominada Tarikh Rasul wal Muluk, propiamente conocida como Tarikh at-Tabari. Resumiendo un poco lo que tiene que ver con las principales escuelas, tenemos que, primero, las principales escuelas del sunnismo fueron la Hanafi, la Maliki, la Shafi'i, y la Hanbali y la Zaidi, o la Zaidi, las cuales sobrevivieron en gran medida gracias al soporte del Estado y a una serie de sobresalientes estudiantes de la primera generación. Las escuelas más importantes entre las menores fueron la Auza'i, la
la Izzi, la Zawri, la Zahiri y la Yaridi. Estas desaparecieron debido a factores políticos o la omisión de sus estudiantes a la hora de registrar los edictos de los fundadores para la posteridad. Como tercer punto tenemos que las principales fuentes de la ley islámica en la que coincidían todas las principales escuelas de jurisprudencia fueron primero el Corán, segundo la Sunna, tercero el consenso de los compañeros y como cuarto la analogía o qiyas. Como cuarto punto, todas las principales escuelas de ley establecieron condiciones para la aceptabilidad de las narraciones atribuidas a la Sunna del profeta como fuente primaria de ley. Tenemos que la escuela Hanafi estipuló que la narración debía ser ampliamente conocida, es decir, debía ser mashhur, que la escuela Maliki requirió que la narración no contradijera el consenso de los medinenses. La escuela Shafi'i, por su parte, insistió en que la narración fuera auténtica, es decir, sahih. La escuela Hanbali requirió únicamente que la narración fuera atribuida al profeta y no fuera una falsificación. Por tanto, las narraciones históricas o de historia dudosa se consideran parte de la Sunna. Como quinto punto tenemos que la fuente de la ley islámica en las cuales existe discrepancia son primero la preferencia o ihtisan y el consenso o ijma de los eruditos sostenidos por la escuela Hanafi. Segundo, el interés o istislah y el consenso ijma de los medinenses y sus costumbres sostenidas por la escuela Maliki. Tercero, la costumbre o el llamado urf sostenida por la escuela Hanafi y Maliki. Como cuarto, las narraciones débiles sostenidas por la escuela Hanbali y por último los dichos de Ali de carácter legal o a cual Ali sostenida por la escuela Zaidi. Son las fuentes en las que hay discrepancias entre las escuelas. En adelante empezaremos a ver lo que tiene que ver con el sistema de jurisprudencia Shia. En cuanto al shiismo, tenemos que es una corriente alternativa o que nace en contraposición del sunismo. En este punto no vamos a discutir las razones por las cuales nace el shiismo, en otra oportunidad lo haremos, sino que simplemente vamos a estudiar el shiismo desde el punto de vista de su jurisprudencia. Ahora, la Shia o el shiismo es sin lugar a dudas la corriente jurídica alternativa a la ortodoxia sunita de mayor importancia. Las dos grandes corrientes jurídicas que encontramos en el marco del shiismo responden en justo rigor al fenómeno histórico, puesto que son sucesivas y no simultáneas. Es decir, concretamente hacemos referencia concretamente a la corriente ismaelita y a la corriente imamita. Los inicios del shiismo como vertiente islámica, diferenciada de la sunna tanto en lo religioso como en lo jurídico, hay que buscarlos en el siglo X después de Cristo, es decir, 3 siglos después de la muerte del profeta Muhammad y 2 siglos luego de la fitna o guerra civil que da el poder político a los omeyas. En el periodo que va de mediados del 800 a mediados del 900 se encuentran los primeros indicios de la teoría legal propiamente chiita, pero su desarrollo fue lento y gradual y será solo en el siglo XVIII cuando se puede hablar de un sistema jurídico shia, correspondiente a la corriente imamita que es la mayoritaria. Las diferentes corrientes de pensamiento jurídico shia no responden al mismo fenómeno que las corrientes de pensamiento jurídico suní. No nacen, por tanto, como en el caso de las escuelas sunitas, de una teoría legal común, sino que cada una es independiente, nace independientemente y fuertemente influenciadas por el elemento de donde surgen, y sus diferencias iniciales se centran en qué tanto se diferencia cada una de ellas de la escuela sunita imperante en el lugar. El elemento que dentro de sus diferencias y discrepancias las une y hace un factor común es la figura y el papel del imán o líder inspirado de la comunidad chiita, quien debe necesariamente ser un descendiente del profeta Muhammad a través de sus nietos Hassan y Hussein. Ellos, es decir, los imames,
son el anclaje del derecho chiita y por lo mismo las diferentes corrientes se diferencian en la mayor o menor influencia de estos respecto al derecho, de su formulación y de su aplicación. Las dos corrientes más importantes del chiismo habitualmente se denominan a partir de la cantidad de imames que reconocen. La corriente minoritaria, por tanto, recibe el nombre de septimana o ismailita, es decir, reconocen 7 imames. Y la mayoría de ellos, es decir, la corriente mayoritaria, es la duodecimana o imamitas, quienes reconocen 12 imames. Su existencia es, en términos generales, históricamente secuencial, pero fueron los ismaelitas que se hicieron presentes en la historia del Islam hasta aproximadamente mediados del siglo XI, o posteriormente los imamitas, que cobran real importancia a partir del imperio safadí en Irán a partir del siglo XVI. En cuanto a los ismaelitas, la corriente de pensamiento jurídico ismaelita tiene su máxima expresión durante el califato fatimí, que territorialmente abarca el norte de África con centro en Túnez y posteriormente Egipto, Siria y temporalmente Egipto y Siria temporalmente entre el 909 y el 1060 después de Cristo. Realmente no se sabe mucho del derecho fatimí, al menos en sus aspectos prácticos, pero sí han quedado textos de uno de sus máximos representantes, el Qadi Norman, quien vivió entre el 909 y el 973. De sus textos se desprende que los albores del derecho shia están marcados por una clara cercanía con la escuela jurídica safiita, shafiita, diferenciándose de esta primordialmente por el que es cada vez más relevante el papel del imam. Sin duda, el derecho chiita tiene, al igual que el sunita, su base en la sunna, es decir, la tradición del profeta Muhammad. Y cuando se dice que Shia tiene sus propios hadices, a lo que se están apuntando es que poseen una diferente cadena de transmisores, es decir, un isnad diferente, pero en ningún caso un distinto relato, es decir, poseen el mismo matan. En los hadices shias, el isnad o cadena de transmisores siempre tendrá como eslabón validante a un imam, con lo cual se impide la posibilidad de dudar de la validez del hadiz sin tener que entrar a analizar el texto, cuyo contenido, por provenir del profeta, tiene carácter divino. La mayor diferencia entre ismaelitas e imamitas reside en que los primeros contaron con un imam viviente, en tanto que los segundos, al no constituirse efectivamente como corriente de pensamiento jurídico coherente hasta el siglo XVI, no tuvieron esa suerte, pues el duodécimo imán desapareció mucho antes del en el 874. Los ismaelitas, particularmente los fatimitas, no solo contaban entre ellos con un imán viviente, sino que fueron regidos por una dinastía de imames que al mismo tiempo eran califas. En consecuencia, contando con la más alta dignidad, tanto político como religiosa, a la cabeza del imperio, no existía necesidad alguna de qiyas, es decir, de analogía, o de ijma, del consenso, o cualquiera de las otras herramientas metodológicas necesarias para desarrollar la norma en el marco de las escuelas sunitas. Bastaba con consultar al imam, es decir, al califa fatimita, quien por sí y ante si tenía autoridad de establecer la norma correcta en nombre de Dios. Lo cual es, bueno, reservo mi opinión. No se tienen mayores detalles de cómo se practicaba el derecho ismaelita en Egipto, salvo que disponía de jueces ismaelitas que aplicaban la ley eventualmente con la consulta al califa, que por otra parte era quien los nombraba. Cabe asumir, sin embargo, que por lo que se refiere a la doctrina jurídica no se apartaron demasiado del derecho sunita, ya que en gran medida se toleró que los musulmanes sunitas se mantuvieran en el marco de sus propias escuelas jurídicas. En el caso de los imamitas o duodecimanos, la historia de estos tiene claramente dos etapas, antes y después de 1501. Antes de esa fecha se desenvolvieron como minoría en una sociedad sunita, por tanto se adaptaron necesariamente
mejor o peor al derecho islámico sunita, especialmente enmarcado por las teorías del Imam Shafi'i. Después de esa fecha, es decir, en el denominado periodo iranio, los imamitas tendrían la posibilidad de desarrollarse como mayoría religiosa y, en consecuencia, sentar las bases del derecho islámico centrado en la Shia. A los primeros estudiosos imamitas se les presentaban dos alternativas. La primera, incorporarse a las escuelas jurídicas sunitas existentes y trabajar desde dentro de ellas, bien explícitamente como shias o de forma encubierta pretendiendo ser sunitas, llamados taqiyya. Y segundo, separándose claramente de las escuelas sunitas y formar una quinta escuela jurídica. En los primeros tiempos de los siglos, es decir, en los primeros tiempos en los siglos X y XI, se utilizaron ambas modalidades. Sin embargo, para el siglo XII aproximadamente, es notorio que la corriente jurídica mayoritaria Shia, es decir, los imamitas, tienden a desarrollarse, si bien lentamente, como una escuela jurídica separada, que culminará gracias al advenimiento del imperio safávida en el siglo XVI después de Cristo. No cabe duda de que los Shia hubieron de ir superando los mismos escollos teóricos y prácticos que 2 siglos antes habían tenido que superar las escuelas sunitas, y al igual que ellas también se abocaron al estudio y análisis y compendio de los hadices solo que 4 siglos después. No obstante, el gran avance metodológico no se produciría hasta el siglo XVI, cuando en el marco del imperio safávida tienen la posibilidad de poner en práctica sus teorías jurídicas. Al igual que ocurriera durante el periodo de gestación de las escuelas jurídicas sunitas, también los imamitas se ven enfrentados al debate de tradición o hadith versus la práctica jurídica local razonable, el rai. Pero cabe destacar que en este caso la conclusión no se establece estrictamente entre la tradición y la práctica jurídica local razonable, dado que ésta mayoritariamente respondía a un esquema sunita, sino respecto al uso del ijtihad, o el esfuerzo de interpretación, y de cuán directamente debería estar referida a la norma, referida a una norma a los textos de la sunna del profeta. Por lo tanto, si en el marco de la sunna se denominó a estas dos corrientes tradicionalistas, Ahlul Hadith o gente del Hadith, y racionalistas o Ahlul Rai, o gentes de la razón, en el marco de la Shia recibirían los nombres de akhbaríes o tradicionalistas y usulíes, es decir, racionalistas, o los que van a las fuentes. Los akhbaríes, en función de que en la Shia el hadith recibe el nombre de akhbar o reporte, y usulíes o metodologistas en función de su adscripción a la metodología del usul al-fiqh. El debate tenía larga data y se mantuvo plenamente vigente hasta finales del siglo XVIII, cuando el jurista de la corriente usulí, Muhammad Baqir al-Behbahani, formuló una base teórica coherente. En consecuencia, la escuela jurídica de la Shia representa el triunfo de la corriente usulí o metodologista del imamismo, que postula que todo lo conocido pasa necesariamente por un proceso de razonamiento estrictamente humano y por tanto está sujeto a la incertidumbre o a la duda. Existe consiguientemente solo un tipo de conocimiento, el humano, y no la certeza absoluta. La certeza relativa o dhanni solo se alcanza mediante el estudio, análisis e investigación y este proceso analítico, que es el que inviste de autoridad al estudioso y se configura como ijtihad. ¿Cuáles son los principios del derecho chiita? Con relación a este tema hablaremos en la clase siguiente, en la cual ya profundizaremos un poco más acerca de lo que tiene que ver con esta rama del derecho. As-salamu alaykum.